A ver, ¿qué pueden tener en común una bomba nuclear, el buscador de Google y una simple baraja de cartas? Pues aunque parezca mentira, la respuesta está en una misma idea matemática. Una idea que nació, nada menos, que de una pelea entre dos académicos rusos hace más de un siglo. Vamos a ver cómo esa vieja rencilla acabó, literalmente, dando forma a nuestro mundo. Sí, sí, como lo oyen. ¿Cuántas veces hay que barajar una baraja para que esté bien mezclada? ¿Cuánto uranio se necesita para una bomba atómica? ¿Y cómo demonios sabe Google qué página enseñarnos primero entre millones? Parecen preguntas de mundos totalmente distintos, ¿verdad? Pues no. Hoy vamos a desentrañar el hilo matemático que las une a todas. Y para encontrar ese origen, nos vamos de viaje en el tiempo, directos a la Rusia de 1905, un país en plena ebullición, con los socialistas levantándose contra el zar. Y esa tensión, esa división, se filtró en el sitio más insospechado que se pueda imaginar, el debate matemático de la época. Y en el centro de todo tenemos a dos personajes que no podían ser más opuestos. Por un lado, Pavel Nekrasov, un hombre súper religioso, convencido de que las matemáticas podían demostrar la existencia del libre albedrío, la voluntad de Dios, todo. Y en la otra esquina, Andrei Markov, un ateo de tomo y lomo que pensaba que la matemática debía ser pura, rigurosa, sin mancharse de filosofía. El choque entre estos dos, bueno, digamos que iba a tener consecuencias. Vale, ¿y por qué se peleaban? Pues por un concepto que suena muy básico, la ley de los grandes números. Ya se sabe, si tiras una moneda al aire muchas veces, al final te saldrán un 50% de caras y un 50% de cruces. Lo importante aquí, la clave de todo el asunto, es que se daba por hecho que esto solo valía para cosas independientes. O sea, que el resultado de un lanzamiento no tiene nada que ver con el anterior ni con el siguiente. Y aquí es donde Nekrasov se vino muy arriba. Vio que las estadísticas sociales, como la tasa de crímenes o de bodas, se mantenían bastante estables año tras año, y dijo: ajá, si esto sigue la ley de los grandes números, es porque las decisiones de la gente, casarse, cometer un delito, son actos independientes del libre albedrío. Toma ya. Para él era la prueba matemática de sus creencias. Claro, Markov escuchó esto y debió de pensar que era una auténtica locura. Mezclar matemáticas con libre albedrío le pareció una aberración. Así que se puso una misión, casi una obsesión, iba a demostrar que Nekrasov estaba equivocado de cabo a rabo. Iba a probar que un sistema donde los eventos dependen unos de otros podía aún así seguir esta ley. ¿Pero cómo lo haces? Necesitas un ejemplo donde un evento dependa claramente del anterior. Y pensó el lenguaje. Claro, la letra que vas a escribir depende de la que acabas de poner. No es lo mismo si vienes de una Q que si vienes de una A. Así que ni corto ni perezoso se cogió un clásico, el poema Eugenio Onguín de Pushkin, y se puso a contar las primeras 20.000 letras. El resultado, un 43% de vocales y un 57% de consonantes. Vale, ya tenía su base, y ahora viene el momento clave. Hizo un cálculo sencillo. Si las letras no tuvieran nada que ver unas con otras, si fueran independientes, la probabilidad de encontrar dos vocales seguidas sería de un 18%. ¿Pero qué encontró en el poema real? Solo un 6%. ¡Boom! Ahí estaba la prueba irrefutable que buscaba. Las letras en un texto dependen unas de otras. Jaque. Pero no se quedó ahí. Con esos datos construyó una especie de máquina predictiva. Una cadena, la llamó. El sistema era así. Si estás en una vocal, tienes un 13% de probabilidades de que la siguiente sea otra vocal y un 87% de que sea una consonante. Y así con todas las combinaciones. Puso esta máquina a escribir miles y miles de letras y ¿adivinen qué pasó? Pues que al final el porcentaje total de vocales se clavaba en el 43% original. Lo había conseguido. Con esto, la discusión estaba zanjada. Markov había demostrado que no hacía falta independencia para que funcionase la ley de los grandes números. El argumento de Nekrasov sobre el libre albedrío quedaba hecho añicos. Y para que no quedara ninguna duda, remató su artículo con esa pullita final. Acababa de nacer la cadena de Markov. Y lo más curioso es que en ese momento casi nadie le dio importancia. No tenían ni idea de la que se venía. Y ahora hacemos un salto en el tiempo. Dejamos los poemas y las disputas académicas y nos plantamos unas décadas más tarde, en un escenario bastante más tenso, porque esa idea matemática olvidada estaba a punto de resurgir en el corazón de uno de los proyectos más secretos y determinantes del siglo XX. Aquí entra en escena un nuevo personaje, el matemático Stanislav Ulam, que trabajaba en el proyecto Manhattan. Y todo empezó mientras se recuperaba de una enfermedad cerebral muy grave, la encefalitis. Con la mente medio nublada, se le metió entre ceja y ceja una pregunta que parece una tontería. ¿Qué probabilidades hay de ganar una partida al solitario? Parece fácil, ¿verdad?
Pues no. El problema es que el número de maneras en que se puede ordenar una baraja de 52 cartas es una locura. Es 52 factorial, un 8 con 67 ceros detrás. Un número tan grande que es imposible de imaginar. O sea, que calcular las probabilidades de ganar de forma directa era literalmente imposible. Tenía que buscar otro camino. Y entonces tuvo una de esas ideas que cambian las reglas del juego. A ver, si no puedo calcularlo teóricamente, ¿y si simplemente juego? Jugar cientos, miles de partidas, apuntar cuántas se ganan y sacar una estadística, una aproximación. En lugar de la fórmula perfecta, la simulación masiva. Acababa de abrir una puerta completamente nueva. Cuando Ulam, ya recuperado, le contó esta idea a su colega, el legendario John von Neumann, a este se le encendió la bombilla al instante. Estaban atascadísimos con un problema. ¿Cuánto uranio necesitaban para que una reacción nuclear en cadena se sostuviera? Era un caos de variables. Y von Neumann se dio cuenta. El viaje de un neutrón a través del uranio, chocando, rebotando, causando fisión, eso no eran eventos independientes. Eso era una cadena de Markov. Bautizaron el método como método de Monte Carlo por el famoso casino que al tío de Ulam le encantaba. Y aplicándolo pudieron hacer algo increíble, simular el viaje de miles de millones de neutrones y calcular con una precisión asombrosa cuánta materia era necesaria para la bomba. La idea de un matemático ruso, nacida de una riña filosófica, acababa de cambiar el destino del mundo. Otro salto en el tiempo, 50 años más. El mundo se enfrenta ahora a una explosión de otro tipo, no nuclear, sino de información. Llega Internet. Y con él, un problema que nadie sabía cómo resolver. Pensemos un momento en cómo era Internet a mediados de los 90. Un caos, ¿verdad? El que intentaba poner orden era Yahoo, que era básicamente un listín telefónico gigante de páginas web. Pero tenía un fallo garrafal. Para ordenar los resultados de una búsqueda, se fijaba sobre todo en cuántas veces aparecía una palabra en la página. Esto hacía que fuera súper fácil de manipular y engañar. No medía la calidad real. Y entonces llegaron dos chavales de Stanford, Larry Page y Sergey Brin, con una idea que lo cambiaría todo. Dijeron, ¿y si vemos la web como una especie de democracia? Cada enlace de una página a otra es como un voto. Si una página importante, como la de un gran periódico, te enlaza, su voto vale mucho más que el de una página desconocida. Se transfiere autoridad. Vale, la idea es genial, pero ¿cómo se calcula eso? Pues con una cadena de Markov, pero una gigantesca. Imaginaron a un surfista aleatorio que va saltando de página en página siguiendo los enlaces. Las páginas en las que este surfista imaginario pasa más tiempo son, por lógica, las más importantes, las que reciben más votos de calidad. Le añadieron un pequeño truco. Un 15% de las veces, el surfista se aburre y salta a una página cualquiera al azar para no quedarse atascado. A este algoritmo lo llamaron PageRank, seguro que les suena. Y con esto, la historia da un giro increíble. Y volvemos casi al principio, porque la idea original de Markov, la de predecir la siguiente letra en un poema ruso, ha vuelto. Pero ha vuelto a lo grande, para impulsar la mayor revolución tecnológica de nuestros días. Cada vez que el teclado del móvil nos sugiere la siguiente palabra, o cuando le pedimos a una IA como ChatGPT que escriba algo, lo que estamos viendo es un descendiente directo, aunque hipervitaminado, de la cadena de Markov. Son como cadenas de Markov con esteroides. Ya no miran solo la última palabra, sino todo el contexto, usando cosas sofisticadísimas como los mecanismos de atención. Pero la esencia, el motor de todo, sigue siendo el mismo, predecir la siguiente pieza basándose en la actual. Y así cerramos el círculo de verdad. Es hora de volver a la primera pregunta de todas, la de la baraja de cartas, que, como ya se imaginarán, también tiene su respuesta en la misma matemática. Venga, después de este viajazo desde la Rusia zarista hasta la IA, vamos al grano. La pregunta del millón. ¿Cuántas veces hay que barajar una baraja para que esté mezclada de verdad? Pues la respuesta, si usamos la barajada americana, la típica de mezclar las cartas entrelazándolas, es sorprendentemente baja. Solo 7. Con 7 veces, el sistema, que es una cadena de Markov, donde cada posible orden de la baraja es un estado, llega a un punto en el que casi todas las combinaciones son igual de probables. 7. Ni una más ni una menos. Pero ojo, ¿qué pasa si usamos esa otra forma de barajar, más chapucera, la de ir pasando montoncitos de cartas de una mano a otra? Pues ahí la cosa se dispara de una forma increíble. Harían falta unas 2.500 veces. La diferencia es brutal y nos enseña lo potente que es este modelo para entender cómo se distribuye el azar. Y aquí reside la magia, la verdadera genialidad de la idea de Markov, que en sistemas que parecen un caos absoluto, el lenguaje, una reacción nuclear, la web entera, a menudo podemos ignorar toda la historia, todo el camino recorrido hasta llegar aquí. Para predecir el siguiente paso, lo único que importa es el estado actual,
el ahora. Esa capacidad de no tener memoria es su superpoder. Y nos deja con una pregunta fascinante para pensar. ¿Qué otros sistemas complejos que nos rodean podríamos empezar a entender mucho mejor si simplemente nos centráramos en el ahora, olvidando el larguísimo camino que nos trajo hasta aquí?